El mensaje que quiero compartir en esta mañana y que estoy muy contento por la forma en la cual el Señor me lo regaló y que espero a usted le suceda lo mismo que me sucedió a mí con este mensaje, y es que me enganché con él porque creo que esta historia es el fiel reflejo de lo que somos los seres humanos. Y creo que si deshojamos la historia que el Señor nos da, vamos a poder identificar las pautas, los modelos, los ejemplos, los patrones de comportamiento o de conducta o la forma de actuar de personas. Sí, claro, tal vez de otras. Y ver el comportamiento de otras personas nos ayuda como punto de referencia para ver lo que está bien, pero también para ver lo que está mal. Pero también creo que esta historia nos va a servir a nosotros para identificar nuestra forma de actuar. Y creo, iglesia, profundamente que este es el hecho sobre el cual Dios quiere hablar en esta mañana. Entender el por qué o cuál es la razón por la que algunas personas que vemos actúan como actúan, pero sobre todo por qué nosotros estamos actuando hoy como lo estamos haciendo. Y yo soy consciente, iglesia, que no he dicho el título del mensaje, no se afanen por eso, va a venir más adelante. Pero primero quiero ponerlos en contexto de esta palabra. Y es que si uno se pone a ver, se va a dar cuenta que uno es muy dado a establecer modelos de cómo se deben comportar otras personas. Y cuando esas personas no se comportan como uno considera que lo deben hacer o como uno quiere que lo haga, a uno le sorprende, se desilusiona o hasta se enoja cuando uno no ve lo que quiere ver. No sé si a ustedes les pasa eso, pero a las personas del común como yo nos ha pasado. Por ejemplo, ¿cuántas bellas mujeres esperaron un detalle especial el Día de la Mujer? Levanten la mano. ¿Cuántas lo esperaron de corazón? Dijeron, yo quiero que me den un detalle. Gracias por las honestas. Pero además, ojo, por las que levantaron la mano, pero además, y contéstenselo ustedes mismas, ¿cuántas mujeres que esperaron ese detalle no lo recibieron? O se desilusionaron y hasta dijeron, mucho chichipato este man con lo que me llegó. Pasa, eso pasó, ¿sí? Pero ahí les quiero dar un dato. Dentro de poco es el Día del Hombre. Pero no se afanen, nosotros somos desinteresados en ese tema. Y los modelos de comportamiento que uno genera o que uno genera como expectativa es en todos los niveles, iglesia. Mire, con los niños, por ejemplo, uno quiere que ellos actúen como dice que uno era en el colegio. Y yo, por ejemplo, nosotros con mi esposa tenemos el segundo y nosotros le mandábamos todo al colegio, útiles completos, cuadernos, todo. Y siempre llegaba faltándole ¿qué? Algo. Y yo le decía, hermano, pero eso se lo envió. Y me decía, ahí va, papi. Y yo, pues obvio, abeja, por eso le pregunto dónde está. Dice, y no está. Y yo le dije, pues obvio que no está, por eso se lo pregunto. Y me pasaba y nos pasaba tanto que aprendimos a amar los útiles escolares del chino. El chino llegaba en la ruta, uno lo dejaba entrar, pero uno abrazaba la maleta porque sabía que un día no iba a regresar. Y con todo, y llegaba en febrero entraba y en marzo tenía el pantalón con un roto grandísimo. Y un día le dije con mi esposa, no, lo vamos a dejar así para que le dé pena. 2 meses y no le dio pena. Hasta que mi esposa me dijo, no, venga, pero no, yo creo que ya es hora. Y listo, arreglémoselo. Se lo arreglamos, nos sentamos con él y le dijimos, ¿lo va a cuidar? Y me dijo, lo voy a cuidar. Al otro día
el que habíamos arreglado estaba intacto, pero el otro tenía un roto que el chino entraba y salía por ahí. Hasta que aprendimos que él tenía sus formas. ¿Y a dónde quiero ir con esto? No estoy hablando de moldes ni de encasillamientos. Porque nosotros también nos hemos visto enfrentados a eso. También nos hemos visto enfrentados a eso. Por ejemplo, antes, ahora no es tan fácil, pero antes uno cómo hacía para identificar que una persona era cristiana sin conocerla. Fácil, un domingo verle su forma de vestir. Los hombres, pantalón en prenses, camisa manga larga, así, todo lindo, zapatos bonitos. Las mujeres, ¿cómo eran? Falda larga, y entre más espiritual, más larga era la falda. Entonces uno veía mujeres con falda larga, pero larga. Uno sabía que allá abajo habían dedos porque la anatomía humana así lo indicaba. Y no estoy diciendo, iglesia, que nos vistamos mal. Pero lo que sí tengo claro es que uno en cada área es el reflejo de lo que lleva dentro. Y por eso el mensaje de esta mañana. Y creo que por eso el Señor hoy nos motiva a hablar de patrones de conducta que suelen aparecer en nuestra vida, y el título todavía no va a estar, que suelen aparecer en nuestra vida, iglesia, cuando nosotros somos expuestos a una realidad que nos confronta, y hay algunos de nosotros que decimos, venga, y yo no sabía que yo era así. Somos expuestos a esa realidad y sentimos que no podemos controlarla. Porque si algo tenemos los seres humanos por naturaleza, es que queremos controlar la mayoría de las cosas que suceden ¿en dónde? A nuestro alrededor. Y por eso la historia que vamos a ver en esta mañana tiene un par de actores que no son los que normalmente son protagonistas en las historias. Y me quiero meter con la historia de Abraham. Y cuando uno lee la historia o parte de la historia de Abraham, él es el que siempre se lleva la atención. ¿Cierto? Pero hay un momento en el llamado de Abraham en el que Dios le da la promesa de un hijo para que sea su heredero. Pero comienza a pasar el tiempo, iglesia, y la promesa no llega. La promesa no se da. Físicamente no se da. Ojo, la promesa espiritualmente estaba dada, pero físicamente él no la veía. Y empieza a entrar en él y en su esposa algo que yo considero ansiedad, inquietud, algo de duda, me atrevería a decir yo. Y aparece entonces lo que no tiene que aparecer, la super, hiper, mega idea. Dice la palabra, Génesis 16, 1, 6, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai, entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Y aparece el primer patrón de conducta que quiero hablar en esta mañana. Y es, venga, miro, ¿cómo le ayudo al Señor para que la promesa que me dio se cumpla pronto? Todos tenemos una tendencia, iglesia, sana, muy sana, a querer ayudarle a ¿quién? A Dios, para que las cosas que Él prometió que se nos den. Iglesia, y en esta historia, esa intención que parecía tan sana, porque Sarai dice, mire, el Señor me ha hecho estéril, yo creo que la solución es, nosotros tenemos una persona que nos sirve, una esclava, acuéstese con ella, hacemos lo de madre sustituta, lo de
la figura de adopción y de esa manera vamos a tener un hijo. O sea, una idea que de alguna manera mostraba un inconveniente, que era que la promesa no llegaba, se volvió en un montón de inconvenientes y le generó una complicación a la vida de ellos y a la promesa misma. ¿Cuáles son esos inconvenientes? Ella toma una decisión unilateral de buscar la forma de que la promesa llegue a su vida. Genera una expectativa en Agar. De entrada va a afectar a 4 personas: Abraham, Sarai, Agar y el hijo que está por llegar. Genera una pugna entre las 2 mujeres de esa historia, Agar y Sarai. Genera un conflicto por preferencia entre ellas. Genera una acusación infundada, le dice al esposo: tú eres el culpable de mi afrenta, que el Señor juzgue. Genera maltrato, porque la palabra dice que empezó a maltratar a Agar. Genera destierro. Pero lo que más me impacta es, y ni qué decir de la falta de carácter de Abraham, que dijo: bueno, pues si me toca acostarme con ella, yo le hago. Iglesia, necesitamos ser demasiado sabios en nuestro caminar con el Señor, aún sabiendo que tú y yo nos encontramos en el marco del propósito de Él, porque no todo lo que se nos ocurra, iglesia, es lo que necesitamos hacer para que la promesa de Dios se dé en nuestra vida. Y a veces queremos ayudarle como si el Señor dijera: venga, écheme la manito que esto está difícil. No, saben que yo creo que a veces el Señor dice: venga, bonito, linda, tierna la ayuda, pero la verdad, ¿sabe qué? Deje así, quédese quietico, deje así. Y yo quiero que usted mire a la persona que está al lado y le diga: ¿sabe qué? Deje así. Deje así. Y la respuesta, iglesia, a este modelo conductual, ustedes y yo la conocemos hasta la saciedad porque aquí la hemos predicado. Y es que todo lo que hacemos en la vida tiene una forma correcta de hacerse a los ojos de Dios, porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Pero miren esto. Sigue la historia. Agar huye al desierto. Dice Génesis 16, 7, 11. Allí junto a un manantial que estaba en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Cuando Agar huye al desierto, iglesia, aparece el otro patrón de conducta habitual en nosotros que suele aparecer cuando algo nos supera. Y es que una situación difícil, iglesia, no nos habilita para actuar distinto, para actuar como queremos y justificarnos ante Dios por ello. ¿Cómo es? Nosotros siempre buscamos una justificación para actuar como actuamos, para justificar nuestro comportamiento. Primer patrón de conducta: queremos ayudar. Segundo patrón de conducta: siempre buscamos una justificación del por qué lo hicimos. Pero aquí hay algo, y es que, claro, Agar huye al desierto pensando, sintiendo: mire, me están maltratando, estoy siendo humillada, estoy muy inconforme. Y el Señor sale al encuentro con ella. Dice que el ángel del Señor sale al encuentro. ¿Y saben qué le dice, iglesia? Agar, vuelve junto a ella, sujétese o sujétate a su autoridad, que yo tengo algo
más para tu vida que lo que tú estás viendo hasta ahora. Escúchenme, iglesia, que a mí esto me parece genial. ¿Saben a qué la mandó el ángel o a qué la mandó el Señor a Agar? A negarse a sí misma y a seguir sirviendo. Y escúcheme esto, en cualquier nivel de vida, de la vida, en el matrimonio, en el noviazgo, en la iglesia, en el servicio al Señor, hay que trabajar y aprender a morir a lo que sabemos nos cuesta, si queremos el respaldo del Señor. Hay que aprender a morir a lo que nosotros sabemos nos cuesta para buscar el respaldo del Señor. Si queremos ser el mejor esposo o esposa, hay que aprender a morir a nosotros mismos para poder serlo y gozar del respaldo del Señor. Si queremos ser los mejores jefes, empleados, necesitamos aprender a morir a nosotros mismos. Si queremos serlo y gozar del respaldo del Señor. Queremos ser los mejores padres o los mejores hijos. ¿Qué hay que hacer? Aprender a morir a nosotros mismos para poder serlo y gozar del respaldo del Señor. Queremos ser las mejores suegras. Hay que aprender a morir, obviamente, a sí mismas. Dejemos ahí. Queremos ser los mejores pastores u ovejas. Hay que aprender a morir a nosotros mismos para poder serlo. Y siempre, iglesia, que nosotros lo trabajemos, lo aprendamos, lo logremos que morir a nosotros mismos, el Señor siempre tendrá a cambio algo para nosotros. Y vuelvo a la historia. Agar se regresa y le da un hijo a Abraham, y lo llama ¿cómo? Ismael, lo llaman Ismael. Pero lo que a mí me hizo meterme cada más de lleno en la historia, y el título no se me ha olvidado, espérenme. Lo que más me impacta y me hace meterme en la historia es que la palabra no dice que la situación que Agar vivía con Sarai haya cambiado después de que ella regresó. No lo dice. Pero lo que estoy seguro es que Agar sí cambió, porque nadie vuelve a ser el mismo después de un encuentro ¿con quién? Con Dios. Y esto también nos muestra algo, que si de lo que hasta acá hemos hablado no nos llena el corazón, yo sí quiero decir esto. Esto a nosotros nos muestra y nos debe ayudar a madurar nuestro carácter en todo sentido, y tiene que hacer parte de la estructura mental nuestra. Y es que no siempre, iglesia, no siempre las promesas de Dios para nosotros, las cosas del Señor, el servicio al Señor, la obra del Señor, se da en un ambiente ideal. Muchas veces las promesas del Señor, la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, nos obligará a enfrentarnos con dificultades, con pugnas, con controversias, con ambientes hostiles. ¿Y saben qué? Nos tocará aprender a darles manejo sabio y sobreponernos a eso. Y uno diría, iglesia, listo, asunto terminado, todo solucionado, ya nació el chino, o sea, Ismael, todo fresco, no pasó nada, pero resulta que no. Pasan 13 años, así como nos gusta esperar a nosotros, 13 años, y el Señor decide confirmar su pacto con Abraham y darle un hijo con su esposa, y es donde un año después nace ¿quién? Isaac. Y uno diría, ahora sí, listo, asunto liquidado, bonita familia la del patrón, 2 señoras, 2 hijos, uno con la propia, otro con la empleada, muy organizado, todo bien. Pues no, nada estaba resuelto. Todo se había complicado. Génesis 21, 8, 10 dice,
el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Brutal. Primero le dice: acuéstese con ella para poder tener hijo a través de ella. Luego hizo, ¿sabe qué? Coja a la señora, coja el chino y los echa. ¿Y saben qué hace Abraham? Al día siguiente, versículo 14, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y ahora sí viene el título del mensaje. ¿Saben qué le dijo a Abraham, a Agar y con ella a su hijo? Le dijo: chao y te cuidas. ¿Cómo le dijo? Chao y te cuidas. Ese es el título del mensaje en esta mañana. Ahora sí voy a empezar a predicar, no mentiras, para que no me infarten. Chao y te cuidas. Y aquí aparece el último patrón de conducta que suele aparecer en nuestra vida cuando algo nos supera. Y es que a veces permitimos que otro o una situación nos quite valor en nuestra vida. Permitimos que algo o alguien nos quite valor. Y claro, iglesia, es que ese chao y te cuidas de Abraham desbarató emocionalmente ¿a quién? A Agar. Bueno, y al muchacho. Lo que pasa es que él no tenía la madurez en ese momento para entender el significado de esa despedida. Escúchenme esto, iglesia. No se me desconecte. El panorama era tenaz. Si aquí está haciendo calor, imagínese esa señora con el chino en el desierto. Porque yo quiero decirles algo, yo lo dije hace unos días. Yo siempre le pregunté al Señor qué se sentiría predicar en un sauna, y hoy el Señor me está respondiendo los anhelos del corazón. El ambiente era tenaz, no el de allá. Este está genial. Agar es echada al desierto, en pocas palabras, con un pedazo de pan, un morral y un tarro de agua. Y dice la palabra que cuando escaseó lo que llevaban, el agua, ella deja al muchacho debajo de un arbusto, debajo de un árbol, de una rama, dice la palabra. Se hace a cierta distancia, dice mi versión, con un palito le pinta el escudo, un equipucho de esos que por ahí le coloca postobón y se va para dejarlo morir. Porque no quiere verlo morir. Iglesia, es que un chao y te cuidas en manos únicamente nuestras puede ser el peor desastre de nuestra vida. Y eso era lo que le iba a pasar a Agar y a Ismael. En cualquier área, en lo laboral, en lo sentimental, en lo espiritual, como lo quieran poner, un chao y te cuidas nos puede acabar la vida. Pero ojo, con el Señor de nuestro lado, la cosa cambia. Un chao y te cuidas en las manos del Señor es otra cosa, y es lo que también pasa en esta historia. Dice que cuando el muchacho, porque ya no era tan muchacho, empieza a llorar, el Señor escucha ¿qué? El llanto. Y se hace cargo de la situación. Lo primero que hace es le borra ese escudo, ese equipito, le entrega una camisa azul hermosa, espectacular. Y miren lo que dice la palabra. Cuando Dios, Génesis 21, 17, 21, cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación.
En ese momento Dios abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. ¿Saben qué le dice el ángel de Dios a Agar? Levántate y tómalo de la mano. Pero me quiero quedar con ese levántate porque creo, sin temor a equivocarme, que Dios con Agar a través de ese encuentro la hizo digna de una bendición, tal vez sin merecerlo, pero la hizo digna de una identidad, le dio una esperanza, le dio una promesa, pero ojo, sobre todo para mí, creo que le trabajó y le levantó el autoestima. Escuchen esto. Porque es que, ¿quién era Agar? Una extranjera, una esclava, que tal vez creyó que al quedar embarazada de su dueño, su situación de esclava y de extranjera iba a cambiar. Pregunto, ¿cambió? No, se empeoró. La estima de ella había sido maltratada. Y este mensaje en esta mañana es para todos aquellos que un día algo o alguien ha maltratado nuestra autoestima. Algo o alguien ha querido quitarnos el valor que tenemos. Han querido empequeñecernos. Y este mensaje me lo regaló el Señor para la iglesia, pero porque primero yo también en algún momento me he sentido afectado de mi autoestima. Creo que todos nosotros, iglesia, absolutamente todos, de alguna manera, necesitamos trabajar en construir una identidad en Cristo. Y que esa identidad no dependa de nada, de nadie o de otra cosa o de cosas, sino que dependa únicamente de ¿quién? Del Señor. Nuestra identidad tiene que depender de lo que Dios dice que somos nosotros para Él y no de nada más. Y es que yo hoy escucho, iglesia, historias en la calle, en las empresas, en las oficinas, en los colegios, en las universidades. Un montón de gente con problemas de autoestima brutales. Niñas que siendo bonitas se sienten las más feas del mundo, simplemente porque no encajan dentro de los parámetros que hoy la sociedad nos dice que los bonitos tienen que ser bonitos. Todos aquí somos bonitos. Pero el problema es que hoy a nosotros nos dicen, no porque es muy gordo, no porque es muy flaquito, no porque es muy alto, no porque es muy bajito, no porque es que no registra bien, no porque es que no habla tan bonito como habla el otro, no porque es que este es bruto porque no se aprendió el texto como el otro se lo aprendió, y eso es una historia que conocí. No porque es que no hace las cosas tan rápido como los hace el otro. Y resulta que ese pensamiento ha hecho carrera y está dañando empresas, instituciones, iglesias, familias, pero sobre todo está dañando la vida de un montón de personas. Sí, hay que dar un salto de calidad en nuestra vida. Sí, hay que tratar de vernos lo mejor posible. Sí, hay que ser estudiosos. Sí, hay que ser pilos. Sí, hay que esmerarnos. Sí, hay que esforzarnos y ser valientes, pero no a costa de la estima de las personas, de la autoestima de las personas. Y ojo, iglesia, que no me lo estoy inventando. Yo veo en la Biblia y leo en la Biblia una persona con dificultad en el habla. ¿Quién? Tartamudo, tatareto, como le quieran decir con el respeto que merece el Señor. ¿Quién? Moisés. Siendo después
el libertador del pueblo ¿de quién? De Dios. Ve un gallina, miedoso, siendo un gran profeta y haciendo milagros que otros no hicieron. ¿Quién? Elías. Ve un mal geniado, irreverente, siendo un gran discípulo y luego siendo la piedra angular de la iglesia. ¿Quién es? Pedro. Y ve un ex asesino, el único es bueno, ¿no? El apóstol Pablo, siendo el punto de referencia ¿de quién? De todos. Y ve un hombre falto de carácter. Vaya, acuéstese con ella y se acostó. Ahora échela y la echó. Siendo después el padre ¿de qué? De la fe. Y ustedes me dirán a mi iglesia, claro, pero es que era gente importante. Y de alguna manera Dios ya les había echado el ojo. Pero ¿saben qué? Yo veo a Agar, que era mujer, que de por sí ser mujer en esa época ya era ¿qué? Difícil. Era extranjera, era esclava, era egipcia. Sus derechos no aparecían por ningún lado. Fue usada en medio de una trinca para satisfacer el deseo del otro. Fue maltratada. Y luego fue despachada y desterrada porque era considerada un objeto. ¿Y saben qué hizo Dios con Agar? La única mujer en el Antiguo Testamento al que se le aparece el ángel de Dios se llama Agar. La única. Es la primera mujer en el Antiguo Testamento a la que Dios le da el anuncio de que va a tener un hijo. Agar. Y es la única mujer en la palabra de Dios que recibe directamente ella la promesa de una gran descendencia. ¿Y saben esa situación en qué va hoy? $14.700.000 personas son judíos, descendientes de Isaac. Y 22 países o 23 países, 22 o 23 son árabes. ¿Saben descendientes de quién? De Ismael, hijo de Agar. Ese es el Dios que yo conozco y el Dios que predicamos en esta iglesia. ¿Y saben el Señor por qué hizo esto, iglesia? Porque Él es experto en coger lo que no vale y transformarlo en un montón de cosas para que veamos que Él es grande y maravilloso, pero sobre todo porque Él es experto en hacer cosas que no cuadren en la lógica humana. Y mi pregunta es, ¿de verdad alguien hoy, porque lo escuché en una conversación que tuvo esa persona conmigo, que no voy a decir el nombre, de verdad uno se atreve a creer que Dios no tiene algo grande para nosotros en eso que nosotros le estamos pidiendo? ¿De verdad creemos que Dios no nos escucha? Pero claro, cierro el mensaje con esto. No falta el que diga, porque no falta la joya, que diga, no, pero pues es que yo me he equivocado un montón de veces en la vida. Yo salgo de una metida de pata y me meto en ¿dónde? En otra, y aquí uno de esos. Y todo lo que me ponen a hacer, ¿saben cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Mal, dicen algunos. Entonces sí, chévere esas razones que me dio, pero no hay una que sea contundente, porque es que tal vez ellos tenían lo que yo no tengo. Tal vez ellos fueron capaces de ser lo que yo no soy capaz de ser.
pregunté al Señor, y el Señor me lo respondió. Y le voy a dar a todas las personas que piensen así, para que se quiten ese engaño del enemigo, como yo un día me lo quité en mi peor momento de vida. ¿Saben cuál fue la razón por la cual Agar e Ismael terminan siendo objetos de bendición de Dios? Génesis 21:13 dice: pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Y yo te tengo una noticia, iglesia: tú y yo también somos hijos del mismo Dios, de Abraham, de Agar, de Ismael y de Isaac. No hay por qué no creer, porque si nosotros vamos a tratar de mostrarle a los demás cuál es el valor que tenemos, aquí está. El valor que tú y yo tenemos es que somos hijos de Dios.